Muchas gracias, Beatrice. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores de este evento, que me parece muy importante. Quiero contar un poquito, pues, antes de empezar y antes de entrar en materia, por qué yo estoy aquí. Yo estoy aquí, entre otras razones, bueno, porque fui amigo de Carlos Rangel y porque lo admiré mucho y me pareció una persona extraordinaria, él y su mujer, Sofía. Y también por una deuda personal con Venezuela. Esta historia me la habrán escuchado otros amigos venezolanos con los que he coincidido en algún acto. Cuando yo tenía 17 años, me caí preso en Cuba, en la Revolución Cubana, y por oponernos, los estudiantes nos oponíamos a la intronización del comunismo. Y me asilé en una embajada. Es decir, primero me condenaron a 20 años de cárcel, me escapé de la cárcel y, lleno de miedo, me asilé en una embajada que me protegió. Estando en la embajada, que era la embajada de Honduras, se produjo una ruptura de relaciones y de pronto nos encontramos sin protección diplomática. Y pensé yo que, como decía un amigo, pasaba más miedo que 100 monjas. Pensé que ahí se acababa todo y que entraba la policía y nos detenía de nuevo. Pero quien llegó fue una venezolana pequeñita así llamada Josefina H. con la bandera venezolana. La puso, nos protegió y nos ayudó y estuvo con nosotros los 7 meses que estuvimos. Que cuando ella llegó éramos 14, cuando nos fuimos de esa casa solamente éramos 150 personas que había ido entrando ella misma. Nos alimentó, jamás exigió nada. Era la Venezuela de Rómulo Betancourt, que era una Venezuela honorable y decente. Yo eso jamás lo podré olvidar. Bueno, en nombre de Plinio hubiera querido venir, Plinio Puleyo Mendoza, pero tuvo un problema médico serio y se tuvo que quedar en Bogotá. Así que él me pide que lo excuse porque le hubiera encantado estar. Él también quería mucho a Carlos y a Sofía. Yo conocí a Carlos de referencia en 1976 cuando me recibí en Madrid. Yo viví en Madrid 40 años. En esa época viví en Madrid y recibí un libro que se llamaba Del buen salvaje al buen revolucionario y el título me alarmó. Yo no conocía buenos revolucionarios. Me parecía que era realmente peligroso lo que me estaba proponiendo este escritor. Y cuando empecé a leerlo, fue una fascinación tremenda porque muchas de las ideas de Carlos eran las ideas que sosteníamos otras personas, pero él lo había dicho de una manera muy firme y muy inteligente y lo había dicho muy bien. De manera que me sentí tan contento que le escribí un largo telegrama a él y a Sofía y utilicé como exergo de un libro que iba a publicar, estaba revisando las galeradas, un libro que se llamaba, que era un libro en la misma dirección del de él, pero mucho más incompleto, que se llamaba 200 años de gringos, porque era el aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, 1776, 1976, cuando él publica el libro y cuando yo publico 200 años de gringos, que era un libro más sobre Estados Unidos, pero me sirve para colocar ese exergo. Y a partir de ese momento desarrollamos una enorme amistad con Carlos, con Sofía. Mi mujer y yo nos vimos en Caracas, nos vimos en Madrid, nos vimos en París. Hay unas fotos muy bonitas de ellos en París que sacó mi mujer, que era muy buena fotógrafa en esa época. Después abandonó la fotografía. Y unas fotografías de Sofía con Armando Valladares, que acababa de salir de la prisión, y ella lo adoptó casi como una especie de hijo político de alguna manera.
Me parece magnífico que celebremos la publicación de este libro hace ya 40 años que se publicó. Y me parece importante porque es raro que un libro se sostenga durante tantas décadas y sostenga su frescura, realmente su importancia. El libro de Carlos, yo diría que es hoy más importante que hace 40 años cuando lo publicó. Son cosas las que él dice y las que dice con tanta contundencia y con tanta inteligencia, que alguien lo planteó, creo que fuiste tú que lo planteó, Alfonso, la importancia de que se lean, de que se lea este libro, que se analice, que se tome en cuenta. Yo no voy a hacer una descripción de todas las ideas de Carlos en este libro, pero me voy a referir a una que me parece la clave del pensamiento de Carlos y la clave del problema. Y ya se han referido otras personas a ese tema. Es el victimismo. Esa idea tan insensata, tan dañina de que nosotros somos unas víctimas que no podemos hacer prácticamente nada porque el mundo está confabulado contra nosotros, porque los países están confabulados contra nosotros, contra el sistema económico está concebido para destruirnos y para hambrearnos y para generar una cantidad de males tremendos, cosa que está, por cierto, en la esencia del marxismo. Cuando Carlos Marx cree, y lo cree porque finalmente hay una carta de él donde dice que su gran descubrimiento es precisamente el tema de la plusvalía, y cuando él muere, Engels, en la oración fúnebre que pronuncia a los 3 días de la muerte de Marx, dice que precisamente eso, el descubrimiento de la plusvalía, y si uno entiende lo que es la plusvalía, se da cuenta que ahí está el corazón del victimismo. Es decir, los proletarios, los trabajadores, el 99% de los seres humanos son víctimas de la explotación de otras personas. No entendió lo que muy pronto le hicieron saber los economistas austriacos, que eso no era verdad, que no es cierto, que el productor lo que estaba haciendo era arriesgando su capital para una aventura que podía no salir bien, y que a partir de ese fenómeno, que en algunos casos salía bien y en otros no salía bien, se producía el progreso y se producía el desarrollo económico, que no era verdad que de una manera mecánica se sustrajera del trabajo de los obreros un porcentaje que iba en beneficio de esa burguesía adinerada que producía. Eso sencillamente no era cierto. 3 de cada 10 empresas funcionan, 7 fracasan. Quiere decir que el riesgo que corre el empresario que efectivamente juega en el mundo del mercado, no el que juega con las cartas marcadas del beneficio de un Estado que le asigna unos privilegios especiales, sino el que tiene que jugar en el mercado tiene unas posibilidades muy altas de perderlo todo. Y si lo hace, y si va al mercado, y si produce, es porque tiene ese fuego del emprendedor, que es un fenómeno psicológico que no tiene nada que ver con la explotación, ni mucho menos. Empieza por explotarse a sí mismo. Empieza por trabajar 18 horas al día. Empieza por no retirarse nunca, por trabajar los 7 días de la semana. Es así como son los emprendedores. Y eso fue lo que el Marx, que nunca fue un emprendedor ni que jamás conoció el mundo de la empresa, porque ni siquiera Engels, que la conocía, pudo enseñarle nada, pudo aprender lo suficiente. Recuerdo haber hablado con Carlos de su libro, y él lo entendía como una respuesta
a uno de los libros más disparatados del mundo del siglo XX, que es Las venas abiertas de América Latina. Que si ustedes ven las venas, y si leen Las venas abiertas de América Latina, se dan cuenta que es exactamente la Biblia del victimismo. Para empezar, la propia imagen de un continente, hay una estatua así, exactamente así como estoy diciendo, una imagen, un continente desangrado por los chupópteros que le quitan la sangre y que le roban la sangre y que lo empobrecen a propósito. Cosa que carece de sentido, porque cualquier persona informada se da cuenta que las posibilidades de realizar transacciones es entre gente que tiene recursos, no entre gente que no tiene recursos. No tiene ningún sentido. ¿Cuál es el sentido de empobrecer a un país? ¿En qué beneficia a un país tener de vecino a Haití? Uno quiere tener de vecino a Bélgica, y quiere tener de vecino a Inglaterra, y quiere tener de vecino a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la posibilidad de realizar transacciones, de ganar dinero. Y lo que a nosotros nos interesa es que todos ganen dinero, y es lo que se descubrió en el siglo XX, contrario a la experiencia de todos estos victimistas. Lo que se demostró a lo largo del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, es que los países del llamado primer mundo estaban dispuestos a contribuir con sus capitales y con su know-how para que se desarrollaran los dragones asiáticos, para que se desarrollara Israel, para que se desarrollaran algunos países europeos que habían permanecido en el atraso, como es el caso de España. Y llegaban con sus capitales y llegaban con su know-how, porque a todo el mundo le interesaba, a las empresas les interesaba y a los países les interesaba que sus vecinos fueran prósperos y que ganaran dinero y que pudieran salir de la pobreza. Sin embargo, el mensaje político más rentable es el contrario. El mensaje político más rentable, se ha inventado incluso un verbo o un sustantivo: los desposeídos. Es decir, los desposeídos son unas personas a las que les han quitado lo que ellos tenían. Ellos poseían algo y se lo han quitado. Entonces, lo que va a hacer ese Estado benefactor, ese Estado revolucionario, es devolverles a esas personas los que unos malvados le han quitado. Entonces, es magnífico. Si uno es una persona con pocas luces y si uno es una persona con pocas posibilidades de desarrollarse por las razones que sea, ese mensaje político es de un poder extraordinario. Alguien que llega y les dice: señores, ustedes son pobres y tienen una situación crítica porque hay unos malvados que son los empresarios, o que son los Estados Unidos, o que es Francia, o que es Inglaterra, o que es Israel, qué sé yo, quien sea. Les ha quitado lo que les pertenece y yo se los voy a devolver. Ese mensaje es mucho más poderoso, desgraciadamente es mucho más poderoso que el mensaje del que les dice: señores, ustedes tienen que producir, ustedes son responsables de sus actos, ustedes tienen que estudiar, ustedes tienen que asumir el control de sus vidas, porque la libertad es exactamente eso: asumir el control de sus vidas y correr incluso el riesgo de fracasar. Porque nosotros somos los responsables de nuestros triunfos y de nuestros fracasos. Ese mensaje es un mensaje doloroso. Y es un mensaje poco rentable políticamente. Cada vez que se sale a la calle con un micrófono y se le pregunta a la gente: ¿usted cree que los precios deben situarlos en el libre juego del mercado? Que nosotros sabemos que es lo que baja los precios y mejora la calidad de los productos donde hay una sociedad realmente competitiva y libre. Pero la respuesta de la mayor parte de las personas va a ser: no, que un graduado de Harvard o de la Universidad de Chicago me diga lo que vale el precio del pan. ¿Cómo le vamos a dejar
el pan, que es una cosa tan importante, al mercado. El mercado es el sinónimo de la codicia, es el sinónimo de algo malvado, algo que no se sostiene desde el punto de vista ético. Y resulta que el mercado es la conjunción de la libertad de millones de personas que con sus decisiones personales están construyendo una ecuación permanente económica que crece y crece y crece, en ese orden espontáneo que decían los economistas liberales, que se va generando precisamente con la libertad de las personas. Yo quiero terminar con una observación. Carlos Rangel fue mucho más que un escritor liberal. Fue mucho más que alguien que demolió las ideas del adversario. Carlos Rangel fue la encarnación de la libertad. Y nosotros hacemos muy bien en estar esta noche aquí rindiéndoles culto. Muchas gracias. Bueno, yo les había prometido que el final era el paraíso, y lo fue. Entonces, ahora los invitamos, por favor, a un refrigerio. Les agradecemos muchísimo haber estado con nosotros y esperamos que se lleven como práctica de este seminario lo de la responsabilidad individual.